Pues no, ahí tenemos un par de cosas de conversar porque la semana pasada surgieron varias noticias interesantes, ¿no? Eh, Sí, la más, bastante, la verdad. la más interesante fue la de Windows 7, que ya está fuera de servicio, pero el que salió no hace mucho, y lo voy a buscar aquí, lo voy a enviar para que nos conectemos, es un hacker que colocó 500,000 contraseñas por defecto para routers y equipos de IoT. No sé si Ah, sí te das vi. cuenta de eso. Sí, sí, sí vi un post pequeño. No lo seguí, pero sí vi Interesante. ahí Sí. sí. Ahorita conversamos de eso porque estuve viendo algunas de las contraseñas y bueno, y también hubo un seminario esta semana que no lo vi. Me registré, pero no pude asistir por problemas, por cosas de trabajo, pero que hablaban acerca de una nueva ley en California. Ah, pero La primera, el acto del privacy de California, que ha eh, dado mucho de qué hablar, ya sí, venía y se ha vuelto ya una realidad para California fuertemente, sí, señor. sí, y tiene que ver con el tema de seguridad de IoT, entonces es muy De paso. interesante para ver eso. Sí. Pero bueno, comencemos con este de Windows 7, que es el furor, ¿no? Ese Déjame está, compartir la ese está- pantalla. Eh, a ver, me dices cuando la veas, listo, ahí estamos. Pues Sí, Windows ya la vi. 7, Windows 7, o sea, no es que sea algo nuevo, todo el mundo ya sabía que venía, pero como somos humanos, todo el mundo tenemos las mismas cosas, esperamos hasta el último momento. Entonces, que el Eso sí, 14 de enero, exactamente una semana atrás, eh, ya no da soporte. Pero ¿de qué significa lo de soporte? pero yo como siempre he visto estos fenómenos, el soporte realmente es el proceso de actualizaciones, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Que ya no hay O sea, más el patch. sistema operativo pues seguirá funcionando. Sin embargo, pues nos quedaremos sin actualizaciones de seguridad y hasta donde quede uno en la última, pues ahí se quedó. Exacto. Más las Exacto. implicaciones que eso tiene también con las aplicaciones, ¿no? Exacto. Y pues hay muchas organizaciones ya hicieron esto con Windows 95, ¿no fue? Windows Eh, 95, Windows 98. Digamos que estos 98. procesos ya los hemos vivido. O sea, Exacto. esto es cierto que ya estos procesos los hemos vivido, inclusive Windows 2008, si no estoy mal, server, Para los también servidores está, también. sí, Ujú. también está en la misma línea y creo que también pasó lo mismo. Exacto. Entonces, son procesos cíclicos, que yo creo que tus palabras son bastante válidas. La gente deja hasta el final como el ejercicio y espérate un momento que me están timbrando, pues ahora sí todo el mundo está corriendo y Exacto. muy seguro que vamos a encontrar ambientes organizacionales que tienen Windows 7 o Windows Server 2008 que van a salir a correr ahorita a ver cómo resuelven. ¿Sí? Sí, exacto, exacto. Me imagino que muchas empresas más gubernamentales, ¿no? Que empresas privadas van a tener el Windows 7. Eh, Otros por ahí van a asumir el riesgo también y se van a quedar en Windows 7 y en Windows Server hasta que no les pase algo raro. Sí, Pero bueno, aquí dice, entonces, si uno si tiene que parar de utilizar Windows 7 inmediatamente, la verdad, ¿no? Como tú dices, todo depende de la persona, todo depende de los riesgos, lo que siempre hemos sí, hablado. ¿Cuál es el riesgo, papá? O sea, esta es una aplicación que utilizo personalmente y solamente es para ver internet. No hago nada financiero por aquí, ni quiero, a lo mejor veo mi correo electrónico por aquí, quién sabe, a lo mejor no. Es riesgo que uno toma. sí. Me meto aquí a colocar Windows 10 en esta computadora y pues yo estoy pensando, si tiene Windows 7, ya es una computadora medio Medio viejita, ¿no? obsoleta. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, tienes ahí dos opciones. O te, yo siempre digo lo siguiente, o te compras una nueva o repotencias. Entonces, ¿qué te sale para poder irte a la versión de Windows 10? ¿Sí? Aunque, y eso es lo que estamos viendo aquí, dicen, necesito comprar una computadora nueva. Pues la verdad, todo depende.
Si la computadora que usted tiene ahora cumple con esos objetivos pequeños, los requisitos que de Windows 10 mínimo, puede colocar Windows 10. Ah, ya el asunto de nuevo, todo tiene que ver con el tema de riesgos. Ahora, por ejemplo, por ahí vi un cómico, una cosita ahí en LinkedIn, que muchos bancos, ¿no? Muchos cajeros automáticos con Windows 7. Windows 7, sí, y Windows XP también, Los entonces, XP sí sabía, los XP sí sí, sabía. Pero imagino que muchos de esos ya han cambiado sí, claro, pues cambiaron, a Windows yo 7. vi uno de Windows XP a Windows 7, ahora tendrán que hacer otra vez, pensar en una transición, sí, que muy probablemente, como suelen responder algunos, no, pues que como están aislados en sus redes y bueno, en fin, aún así sigue siendo un riesgo que es latente y que hay que asumir y hay que darle tratamiento. Exacto. Ahí no sabía que Microsoft ofrecía un upgrade a Sí, Windows 10 por una, gratis. de manera temporal, sí, mientras que esta coyuntura, yo no sé cuánto irá a durar ese tiempo, sí, porque sí lo había visto, actualizarse a Windows 8 o Windows 10, pues preferiblemente irse a Windows 10, ¿sí? Claro, claro. Y Pero bueno, interesante que hay una opción de ir a Windows 10 gratuitamente. No está mal. sí, Y bueno, y aquí, de nuevo, necesitan hacer el upgrade a Windows 10. De nuevo, depende de la situación, depende de para qué lo utiliza. Si, si es una computadora que tiene acceso a internet y usted hace cosas financieras, bla, 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 todo de ahí, pues posiblemente sí sería recomendable, ¿no? Llegar a Windows 10, pero si no lo utiliza para nada, yo no sé. o lo otro como al final, si quiere explorar cosas nuevas, una versión Linux le puede servir, solo que pues, hay que adecuarse a un nuevo ambiente de interfaz, pero también podría ser una opción Sí, para las claro, personas, sí. es como Sí. dicen aquí, es gratis. Hay muchas distribuciones de Linux, muchas versiones de Linux que pueden Y escoger. que son, digamos que, como dice ahí, user friendly, amigables con las personas, entonces puede que la transición no sea tan compleja. Esos No, porque procesos de transición, ha cambiado mucho. Yo me sí, acuerdo hace unos 15 años, 20 años, Linux era completamente línea de diferente. texto, sí, línea de Ya uno comando, llega y no ve correcto. una cosa, una pantalla negra con el prompt y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Así es, para instalar aplicación no tenía que ser un maestro, pues ya así no. es, Todo Windows, todo se ve como un Windows y sí. hágale. Entonces, pero yo no he escuchado mucho acerca, o sea, no he escuchado mucho en la industria, no ha hecho mucho ruido acerca de esto. No, no, pues porque digamos que, ¿qué puede uno estar entendiendo? Windows 7, un sistema operacional de hogar, si bien, como tú lo dices, muy probablemente muchas de las funciones del hogar estén centradas en las funciones básicas, la recomendación, como son ciclos que ya hemos vivido Mm, con anterioridad, entonces se sobreestima o se entiende que en estos ciclos pues la gente tiene que ser muy cuidadosa, pues que si va a seguir pues tiene que tener un claro cuidado. Entonces yo por eso también siento que no se hace tanto énfasis en los cambios, toda vez que pues, ya esto lo hemos vivido. ¿Sí? Y la gente sabe que, o la gente debería entender pues que es un ciclo simplemente eh, de obsolescencia, ¿sí? Y que cada vez van a ser inclusive, si avanzará más las plataformas Windows, pues cada vez más ser más eh, continua en estos ciclos de renovación. Sí, por ejemplo, me gusta eso que está buscando. Eso. se está viendo, ¿no? O en eso de esta Ajá. tenía. Mira lo que dice aquí. ¿Cuántas empresas utilizan Windows 7? 79% de organizaciones todavía tienen, aunque sea un sistema Windows 7, aunque sea Mm. uno. Y de nuevo, todo eso. Ese único sistema uno puede en el futuro, uno se olvida. En 3 años nos olvidó que tiene el sistema por ahí escondidito.
Y ahí está su punto de entrada. Exactamente. Es que ese es de los grandes riesgos a los que uno se enfrenta, ¿sí? Exacto. Que en las organizaciones puede que uno deje de lado esos ambientes viejos, porque uno dice, ¿para qué los toco si no? Y la obsolescencia, y entonces a través de la obsolescencia, si hay una aplicación, se amarran de que la aplicación tiene que funcionar en ese ambiente, porque si no, no se puede migrar la aplicación porque la aplicación es más costosa, porque bueno, en fin, ahí pueden haber muchísimas recomendaciones. Y cuando llega el dolor, entonces ahí es donde están los problemas. Exacto. Ahí me gusta este que dice, eh, van a haber millones de máquinas todavía con Windows 7 en febrero de este año, o sea, en 2 semanas. Porque, bueno, mucha gente o no sabe, ¿sí? Me imagino que por ahí yo he visto algunos screenshots que sale que dice, hey, que la máquina te dice, hey, ya Sí, de no. acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces sí hay anuncios que le dicen a la gente qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que la gente hace. De nuevo, todo Pues depende. exacto, yo creo que lo que hay que esperar es, sí valdría la pena revisar o al mitad de año o al final del año y ver cuántos de los ataques informáticos que se producen durante el año funcionaron sobre esos ambientes. ¿Sí? Bueno, Ahí tiene sería, uno un buen medidor. ¿Sí? exacto. Pues sería bueno cuando salga no, no bueno, pero digamos, porque sabemos que puede salir, el tema de un Zero Day para Windows 7, que apenas salió a la luz, que ya muchos ya sabían, digamos, a lo que voy, y ahí nos vamos a dar cuenta cuánta gente va a estar. Claro, Ahí claro, por está la supuesto. noticia. Vamos a ver. Exactamente. Pero bueno, Sí. entonces dicen lo que dice aquí, y bueno, y si no quiero, me quiero quedar con mis Windows 7, ¿qué carajo hago? Me gustan mis zapatitos viejos, ¿qué hago? Entonces dicen aquí, la misma cosa de siempre. Tenga un buen antivirus y me ha gustado que tenga un buen antivirus. Sí. Sí, en el caso, por ejemplo, tenga Microsoft Security Essential y que se va a seguir actualizando, y pues ya deja casi que esta es una relación, como digo yo, de las relaciones en donde ya tú te vuelves 100% responsable. Exacto. ¿Tú quieres seguir usando Windows 7? Perfecto, entonces tú ya eres responsable Bueno, completo. A mí no me digas nada. exacto, no venga a joder Sí, después. sí, exacto, Eh, no, y no luego me a mí digas. me gusta como termina y dice, ¿sabe qué? Hermano o hermana, haga el update a Windows 10 y no jodas. Y no moleste tanto, eso tampoco es tan grave. Máximo que tiene una ventaja, es gratuito en este momento, entonces, pues, Imagínate. eh, Y mira lo que hay aquí. Internet Explorer tiene un security flaw, pero Microsoft no lo puede parchar todavía. O sea, ya comenzaron a salir. sí, Juegue, claro, claro. juegue con fuego. Bueno, hay Sí. otro temita aquí interesante que es este. Este sí es muy interesante. Que este fin de semana, un De hecho, hacker, fue ayer. fue ayer Sí, domingo, porque lo vi primero el amigo mío David Kennedy, que lo mandó. 500,000, las contraseñas por defecto de 500,000 servidores, routers y y equipos. sobre todo IoT Ahí. device, Ah. dispositivos de Internet de las cosas. Entonces, ¿Y quién fue que lo compartió? El operador de un servicio de DDoS. Impresionante. ¿Por qué? pues, No sé, la verdad no he leído, pero aquí están algunas de las contraseñas, mira. Eh, Default no tiene contraseña. Eh, Otro, el usuario es root, contraseña es default, o default sin contraseña, admin. O sea, uno dice, root 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ¿y qué era eso? Sí. user, Algunos, user. algunos como que sí fueron un poquito y colocaron números y cosas así, pero se les olvidaron los que no son ASCII. Eh, Algunos digamos que intentaron, ¿no? Otro, no intentó, lo que sea este equipo, No, lo dejó en blanco, exacto. en blanco. Hay cuatro que lo dejaron en blanco.
o dos que dejaron admin, y dos admin, O admin, user, user, sí. support, Dos support. también, support, sí. Interesante. Pero, y esos son las, pero también, mira, es que son de Telnet. Y entonces eso es lo primero que me llama la atención, porque cuando hablamos con gente de redes, gente de infraestructura, Telnet era nuestra herramienta De principal, ¿no? administración en otros tiempos. Exacto, en otros tiempos. Y luego nos dimos cuenta, y escuchando, y salió el Secure, ¿cómo se llama? El Secure Telnet, ya se me olvidó el tiempo que no lo utilizo. Secure Telnet o SSH. Sí. SSH, salió SSH. Y ahí comenzamos a hablar acerca de seguridad. Yo me acuerdo ahí comenzamos, la gente que estábamos en redes, hace como unos 15, 20 años atrás, comenzamos a poner atención al tema de seguridad, donde comenzamos a colocar direcciones especiales de IP a un VLAN especial y solamente esa es la que tenía, que la gente podía hacer SSH a ese IP solamente. Porque anteriormente, antes cuando se configuraban los VLANs, sino los VLANs level 3, y que uno le colocaba el IP address al VLAN, y cualquiera que supiera la dirección IP de cualquiera de esos VLANs se podía hacer un telnet o un SSH, ¿te acuerdas? Y luego comenzamos a quitar todo eso, pero eso fue como unos 20 años. Y entonces es raro cuando hablo con amigos que todavía están metidos en el tema de redes y me dicen, no, eso todavía está. Es que, Ya es me que trae. ahí, exacto, ahí el punto, Edgar, es, y voy a traer a colación inclusive las reflexiones de la clase que estaba dictando, que es precisamente sobre controles y buenas prácticas. Mm, Y el punto de fondo es que cuando tú ves esto, entonces la pregunta que te haces es, ¿hasta dónde verdaderamente los expertos administradores de verdad usan la buena práctica? mm, Que era como la pregunta que nos hacíamos en clase. ¿Hasta dónde? No, ya no se trata, no, estamos hablando de que esto, por lo que se va leyendo ahí, son que el puerto 23 simplemente, pues, es lo que está expuesto y que el atacante fue a hacer sus pruebas normales sin hacer más nada. Entonces, uno empieza a hacerse la pregunta de, ¿hasta dónde verdaderamente los administradores de redes utilizan las buenas prácticas? ¿Sí? Utilizan las buenas prácticas y se remiten a usarlas para fortalecer, porque no nos digamos mentiras, la seguridad debe comenzar por lo básico para poder pasar a un nivel avanzado. ¿Sí? Pero si a ti te atacan como una cosa como esta, entonces tú dices, si te pasa la prueba del telnet, entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Sí? O sea, exacto. le hago más fácil el camino al adversario. Realmente eso es lo que la buena práctica le ayuda a las personas, a los ambientes organizacionales, es a ralentizar el, el camino del adversario. ¿Sí? Y entre mejor sea la buena práctica, que esté listo, que ya utilice SSH, que después utilizo restricciones, que listas de control, que todo ese tipo de cosas van haciendo demorado, pero utilizando la buena práctica. Y a lo mejor después pienso en los controles super avanzados. Pero queremos tener los controles super avanzados sin dominar las prácticas elementales o esenciales. Y claramente esto puede ser un fiel reflejo de eso. Exacto, exacto. ¿Sí? Sí, porque yo me acuerdo cuando yo diseñaba redes, hace muchos, muchos años, lo que siempre nos enfocábamos era en el tema de qué tan rápido nos podemos comunicar de un punto, de un extremo al otro extremo. Y cómo le verificamos al cliente, le hacíamos un ping o hacíamos un FTP, un file transfer, de un servidor en un extremo, de una computadora y otro extremo. Y luego llegamos y comenzamos y le mostramos al cliente, mire, si apagamos este switch en la mitad, mire, apenas perdió un paquete y ta. Y el cliente todo contento, ¿no? Y nunca nos preguntamos, personalmente en esos tiempos, yo nunca me preguntaba si hay necesidad o no de estos dos equipos en extremos de comunicarse.
porque en ese tiempo el tema de la seguridad no, 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 no o era. sea, no era, En exactamente. ese tiempo el tema era qué tan rápido nos comunicamos y qué tan rápido nos, eh, nos recuperamos de una falla, que me da risa. Por eso, hablando con CISOs, por ejemplo, en la charla de programa de CISOs de la semana pasada con Manuel Santander, hablamos acerca de resiliencia. Sí, Así se dice, sí ¿no? vi. Resiliencia. Sí, Y resiliencia, sí. resiliencia. Y entonces, para mí, resiliencia es eso, es la manera más rápida que se puede un sistema recuperar de una falla sin fallar 100%. ¿Sí? Y entonces, ahora ese es lo más moderno o lo que más se está conversando en el mundo de En estos ciberseguridad, tiempos, la resiliencia. resiliencia. Y digo, La ciberresiliencia, sí, señor. pero si no estamos hablando más de 20, 30 años, estamos hablando acerca de eso. Por eso son los protocolos de Spanning Tree Protocol, STP, ¿no? Que Ujú. usualmente te permitían crear loops, no sé cómo se dice loops en español, pero te No, sí, permitían, sí. sí, pero te permitían conectar conexiones paralelas o donde si una se cae, la primaria se cae, entonces todo comienza a trabajar con la segunda conexión. Eso es resiliencia, entonces no entiendo por qué ahora ese es un tema tan interesante en el tema de ciberseguridad, como que están encontrando, descubriendo cosas que deben ser por defecto. No entiendo. Entonces, por eso le hacía las preguntas a Manuel, explícame qué quieres decir por resiliencia. Y cuando le explicó, yo dije, ah, pues es lo mismo de Networking 101 de hace 20 años. Ah, sí, también el término, ¿no? Pues que se vuelve, se ha convertido, el término ciberresiliencia se ha convertido como en el caballito de batalla, como a veces leo yo, de la evolución de los planes de continuidad que se han venido quedando obsoletos Ahí, por aquello del mundo ciber. Entonces, ciber, no le puedes poner ciber DRP, sino ciberresiliencia, que haría un poco más vendedor, ¿no? exacto, Pero sí, no, claro, esa es la cosa, no estemos sí, vendedores, porque como le decía a Manuel, pero eso implica colocarle, colocar más inversión, ¿no? Al asunto. Porque si estamos hablando de un sistema que no se caiga de ataques de DDoS, digamos, ¿sí? Significa que el ancho de banda que debe manejar para el tema tiene que ser mucho más grande, para que si se bloquea, si te envían 1 giga o 10 gigas o 40 gigas de un ataque, que tengas suficiente ancho de banda para soportar eso, sí, que te quede un poquitito que te ayude a seguir procesando. O sea, eso ya tiene que ver una inversión, invertir en soluciones y ahí yo estoy de acuerdo con lo que te estás diciendo, tiene que ver con el tema de venta y mercadeo, ¿no? sí, sí, es un término pues que sí, sí sirve para eso también, ¿no? La palabra resiliencia, pues, bien, tiene una connotación un plin distinto en el mundo de la vida real, entonces pues hay que aprovechar eso también como palanca de mover el mercado. Exacto. No, pero como te digo, por ahí está leyendo eso. Déjame, yo veo este cosito aquí en los comentarios acerca de esto. Entonces dice, eh, ¿y por qué están hablando acerca de entrevistas? Ah, están hablando acerca de lo que como hablamos ahora acerca del tema de los controles, ¿no? Ujú. Que, que lo mejor la gente no están, o sea, la pregunta es importante. Eh, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente, ¿qué conocimiento tienen esos expertos que están configurando esos equipos en el Sí, tema de seguridad? Entonces exactamente, exactamente. dice un tipo aquí, dice que en algunos entrevistas de estos días, donde él ha estado entrevistando a estos profesionales o gente nueva que quieren entrar que dicen que saben de ciberseguridad, él le hace una pregunta y le dice, dígame 3 protocolos que utilizan clear text. ¿Cómo se dice clear text? Texto en claro. Texto en claro, sí, texto Okay. puro, que te lo Te- transmiten tal cual.
Claro, y entonces dice que el candidato dice, se queda pensando, ¿no? Entonces le digo algo como HTTP. Ah, sí, sí, sí. Y se queda pensando. Y entonces el tipo le dice algo como Telnet, un protocolo. ¿Ah? ¿Y eso qué es? O sea, y eso es en serio, y te digo que es en serio. No, pues debe, o sea, digamos que uno se ríe, pues, porque a esta altura, que está muy relacionado con lo que hablábamos la vez pasada, cuando estábamos hablando del análisis de tráfico, ¿y te acuerdas? Ah, Que yo ya, te decía, exacto. que tú no sepas hoy que hay protocolos que transmiten el texto en claro, es como si no hubieras pasado por un curso de redes. ¿Sí? ¿Sí? Y que no te Es- hubieran contado el cuento, pues, y que hay protocolos. Los protocolos nacieron no pensando en la seguridad. TCP/IP no nació pensado en la seguridad. no, La para nada. criptografía y el cifrado de datos y de comunicaciones nace respondiendo a unas deficiencias que se encontraron mucho tiempo después, ¿sí? Exacto, ¿Sí? exacto. Y que se empezaron a dar cuenta y decir, miércoles, todo aquí tenemos un problema y con la comunicación, entonces, ¿cómo hacemos para proteger aunque sean los datos? Ah, bueno, entonces miremos el Pues, cifrado en la capa de datos. pues yo Después me miremos el acuerdo, cifrado de todo el encabezado. Y yo así. me acuerdo, yo me acuerdo la primera vez que escuché algunos de los términos, antes de entrar en ciberseguridad, cuando comencé a escuchar los términos de man in the middle, o Smurf attack, o Christmas tree, cosas así, ¿no? Ujú, Y decía, ¿qué sí, carajo es todo eso? Y uno comienza a leer, ¿no? Y todo era, de nuevo, en cómo se comportaba el protocolo TCP, ¿sí o no? Eh, exactamente. con el handshake, bueno, pues si yo hago esto, yo envío esta cosa, Exactamente. este me envía Exactamente. este me envía. Entonces los hackers comienzan a ver eso y dicen, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué tal si yo puedo agarrar este por aquí y lo coloco, yo digo, me coloco en la mitad de la conversación y comienzan y ¡pam! Salen con eso, pero todo es basado en el conocimiento de esos protocolos. Y en esos Sí, tiempos la mayoría, claro, entonces claro. decíamos, uy, mamá, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos? Y cosas así. Y salió SSH, salió TLS, salió todos esos cosas. Es interesante, interesante. Vamos a ver qué otras cosas. Ta, ta, ta. Alguien dice, ¡ay, Dios mío! Y dice, ¿cómo? Telnet en el 2020. Por eso, o sea, volvemos a lo que estamos hablando. Noticias como estas, uno dice, Dios, después de 20 años, más los otros años que llevaba hacia atrás, pero vamos a contar del 2000 hacia acá. Entonces tú dices, después de 20 años, esa práctica que se ha repetido en el mundo de la administración, que no se debe utilizar ni el Telnet, ni el FTP, o sea, casi que ya se ha vuelto como una insistidera de las insistideras de las insistideras, y aún así, uno también dice, puedo estar cuestionando el conocimiento de esos administradores de red que se quedaron cortos. Porque uno dice, bueno, en el Internet de las cosas como está esto, eh, esa es una práctica que es una tecnología nueva, y si bien no estoy de acuerdo con alguien dijo, no, pues es como una tecnología nueva, el telnet, yo digo, no, nosotros ya aprendimos lo del telnet, deberíamos haberlo aprendido. Aún así, estamos en una tecnología que por sus costos de teóricamente ser más barata, debería utilizarlo más barato. Exacto. O sea, utilizan soluciones, lo que ya hemos hablado muchas veces con Kelly Villa, que estuvo en uno de nuestros Ujú, programas y en Tactical Edge el año pasado, y Kelly Villa estuvo ahí. Ahora viene en el Tactical Edge virtual en inglés en febrero 15. Está Cheryl Biswas y va a hablar acerca de ataques IoT de nuevo en el 2020. Me imagino que va a hablar acerca de esto, que la verdad, si no, no nos podemos, si no nos podemos hablar acerca de soluciones súper avanzadas cuando todavía tenemos sistemas con estos problemas tan básicos que ya no deben existir. ¿Y por qué? Porque lo que ya hemos hablado anteriormente, que es que estos proveedores de estos equipos utilizan sistemas operacionales gratuitos, ¿sí? Que vienen por defecto, ya son unos 3, 4, 5 versiones antiguas a las que están ahora. así es.
y no hacen nada, la colocan ahí, todo funciona y chao. Entonces no, y eso ya viene por defecto, viene con Telnet, viene con toda esa cosa. Eh, Estoy asombrado que todavía no ha salido un equipo donde te diga que tú tengas que crear tu propio stack de TCP/IP, porque yo me acuerdo que cuando salió IP, a nosotros nos tocaba crear nuestros propios stacks eh, para poder conectarnos y todo eso, eso era increíble. Aquí dice alguien, no, te iba a comentar, hace 2 años, acá en Estados Unidos, estaba haciendo un CSF, un cliente, no voy a decir el cliente obviamente, pero estamos Sí, sí, sí. haciendo un NIST CSF y no, y eso fue hace 2 años. Yo encontré que todos los equipos de la red del cliente, todos tenían Telnet por defecto. Y cuando le dije al cliente, no, y lo mejor de todo es que eran administrados por una empresa externa al cliente desde Europa, ¿sí? Carajo. Y, y todos tenían el Telnet habilitado, o sea que si alguien se mete con esta empresa externa, ¿sí? Agarran el No, equipo de ellos, lo que sea, y se cero conectan escenario. a un solo equipo del cliente, tienen acceso a toda la red. Porque, si me acuerdo bien, la contraseña era algo así como 1, 2, 3, 4, pero yo no llegué hasta ese punto, yo solamente paré en Telnet. Yo le dije al cliente, obviamente falló en el tema de riesgos de administración, y el cliente me dice, explíqueme por qué Telnet es tan importante y por qué eso significa que mi tema de administración falla y todo eso. Yo no podía explicarle de una manera más sencilla, y se puso bravísimo. Me acuerdo que me insultó, nos insultó y todo. Le digo, bueno, listo. El problema está ahí, insúlteme o no me insulte, hermano. Usted tiene Telnet habilitado en todos sus switches, sus routers, en todos lados. Es impresionante, impresionante. Por aquí dice alguien que ya comenzaron a ver eh, gente que mira el tema del tráfico y ataque, ya comenzaron a ver bastante actividad eh, utilizando estas contraseñas, estas direcciones IP. Es interesante, es muy interesante y es muy triste. ¿Verdad? Aparte, o sea, yo creo que la última palabra, pues de pronto no la pondría como una emoción, pero sí preocupa lo que estamos hablando al principio, ¿no? Que sobre este tema particular, que nuestros especialistas, ¿qué tanto de verdad están adhiriéndose a las buenas prácticas? Sí, Exacto, las buenas prácticas. sí, Entonces de nuevo, estamos hablando con el tema de IoT que dicen todo depende, le colocan todo el trabajo al usuario final. Pues usted lo compró, hermano, usted configúrelo y configure su red de una manera bien segura para que este equipo nuevo que usted compró no lo afecte. Y yo no creo que esa es la manera que debería ser. Por eso estaba muy interesado en ver ese webinar acerca de la nueva ley de seguridad enfocado en IoT en California. Tengo que leerla, tengo que verla para ver exactamente qué es lo que están hablando. Y es interesante este tema de seguridad y privacidad porque ahora ambos están casi al mismo tiempo, ¿no? no, es que ahorita yo digo que lo hemos venido registrando en conversaciones y las lecturas y todo, y yo soy de los que creo que ya ningún líder de seguridad digital puede ver la seguridad sin la privacidad y la privacidad sin la seguridad. Exacto. ¿Sí? Porque Eh, anteriormente sí lo veía, anteriormente lo veíamos Exactamente. Hace aparte. un tiempo se podía, y digamos que con todas estas leyes uno de pronto en algún momento empezó a decir, no, es que su privacidad es un problema legal, pero Exacto. hoy ya no es cierto. Privacidad es un desafío organizacional. Por Seguridad es un eso, desafío organizacional. No hay... por- exacto. Por eso en el CISO Summit que hicimos en Cartagena, al que tú asististe, estuvimos la doctora Andrea Limbago,
quien estuvo hablando acerca del tema de privacidad, porque eso, ella es la experta en ese tema, ella es la que escribe todo el tema de privacidad para el Departamento de Defensa acá en Estados Unidos. Y yo Y me de acuerdo hecho, que, yo me acuerdo que él hizo una pregunta a ella, yo le dije a Andrea, entonces el tema de privacidad es seguridad, es privacidad, es parte, hay un, porque uno ya ve el Chief Privacy Officer en el, officer, ¿no? exactamente. Y entonces, y tenemos el CISO o el CSO, entonces uno queda confundido, ¿no? Escucha, ¿cómo así? No pueden ser las dos mismas y tener dos personas en dos cargos diferentes. Y ahí es donde viene mucha de la confusión, digo yo. Y aún así, en empresas grandes pueden haber los cargos separados con personas separadas, pero van a tener que trabajar juntas, yo creo que el 80 o el 90% del tiempo. De la mano. Inclusive la semana pasada salió el nuevo NIST CSR de privacidad, ¿no? Ajá, exactamente. Y también Digamos es muy que interesante, es otra lectura que hay que leer. Y también eh, tenemos en el Tactical Edge Virtual, en febrero 15, también tenemos a la doctora Limbago, quien va a hablar acerca de las nuevas leyes que vienen en Estados Unidos enfocados en el tema de privacidad, que es muy interesante. sí, Muy, sí es cierto, pues porque digamos que lo que viene para el mundo es más regulación porque se requiere. O sea, realmente, y con este tema de privacidad va a ser mucho más severo el tema de la regulación como se está viendo como tendencia de aproximación. Nosotros vamos a ver cada vez más regulación, que eso le va a poner una presión muy fuerte a todos los programas de seguridad. Particularmente hablando, este tema. hablando acerca de lo que tú dices ahora, el tema de regulación y todo eso, mira, estaba leyendo este cosito aquí Ujú. de GDPR, 160,000 Brechas de datos brechas de datos reportadas. han sido reportadas. Y espere entonces ahora que vengan las multas, ¿no? Y Ah, el tema de GDPR, que esos te es cobran que es duro. el 20%. El uno Es por que hasta- ciento de tu... Eso tienen no, dos tarifas. Una cosa es el 1% de las utilidades brutas, de las ajá, utilidades netas, ¿sí? Y la sanción por el 20%. es, Entonces, eh, o sea, cuando uno dice eso, esos son números que pegan duro. Esos son es. números que pegan duro, Porque claramente. si yo me acuerdo bien, en una brecha que hubo el año pasado, hace año y medio, con una empresa y no voy a decir el nombre de la empresa, pero no, todos sabemos cuál va a ser, una empresa de aviación inglesa, donde perdieron eh, información privada de los usuarios y los multaron. Y si me acuerdo bien, yo tengo un número en mi mente que puede ser exagerado, pero era un número entre 300 millones, 360 millones de dólares que fueron a multas. Y fue, pucha, eh, eso es mucho, eso es mucha plata. Eso es mucho billete, Ay, madre. eso es mucha plata. Entonces Imagínate. comienza uno a ver en Latinoamérica, digamos, coloquemos en Colombia, si el GDPR llegara a Colombia, eh, eh, no funciona, no funcionaría. No funcionaría No, por el tema, digamos, uno, porque esos montos quiebran a cualquier empresa. Eh, el gobierno en Colombia ya ayuda a que las empresas quiebren porque no ayudan para nada en el tema de financiero de una pyme, una MIPYME, siempre lo están agarrando. Entonces, imagínate, le comienzan con estas cosas de regulaciones. Las cosas de regulaciones funcionan, pero no todo el mundo, lo que quiero decir, ¿no? Depende ujú. de la cultura y depende de cómo es el asunto en donde tú vives. Es Sí, así es. un tema muy interesante. Sí, sí, o sea, yo ahorita veremos más presiones con este tema de la regulación, veremos más presión con el tema de privacidad y tendrán claramente los ISOs que nosotros los ISOs, en términos generales, los profesionales de seguridad, todos, no solo los ISOs, todos tendrán que hablar el lenguaje de la privacidad, no solo como un desafío técnico, porque la privacidad, a diferencia de la seguridad, tiene algo muy particular, y es que en la privacidad está embebida el lenguaje de la ley, ¿sí? En la ¿Cómo así? seguridad no. Es decir, cuando tú hablas de privacidad, normalmente siempre está sujeto a una ley, bien sea GDPR. Entonces, el profesional de seguridad no solo va a hablar
controles técnicos que puede decir, no, es que vamos a hablar de ofuscación del dato, vamos a hablar de las técnicas para modificar los datos, para ocultarlos, para lo que sea. Esas son las técnicas. Pero también tiene que hablar de las leyes. Entonces va a tener más presión el profesional de seguridad porque le va a tocar meterse en otro dominio obligatoriamente, sí o sí. Que O tendrá que sea hablar con que, el área jurídica. o sea que en el mundo que estamos en el tema de ciberseguridad, tú ves que vamos a tener que aprender acerca de cosas jurídicas, la ley y... Total, total. Y eso va a ser un imperativo. Eso va a ser un imperativo. Que de hecho, algunos lo han hecho por convicción, Lo han pero hecho, ahorita lo han hecho porque algunos lo han por hecho, convicción. los que están metidos en el estudio de malware o estudios ahí de forense. Ellos sí. Los que están en forense, claramente porque tienen que presentar sus pruebas. Y mira que tú pones un excelente ejemplo. Eso pasó hace mucho tiempo, porque cuando empezaron a reconocerse al delito informático y a la prueba digital como un instrumento, entonces dijeron, bueno, ¿a quién vamos a traer? Listo, tráigame al técnico. Y el técnico llegaba a una corte a presentar sus temas técnicos sin entender el tema jurídico y pues claramente un abogado de contraparte le decía cosas como tan simples como demuéstreme que, yo me acuerdo un abogado llegó y dijo, demuéstreme que usted no alteró ese loco. Si yo no lo hice. No, pero demuéstralo. Pero exacto. Entonces lo ponían pues, en el rol de un abogado, lo puso a patinar en otro dominio en el que no tenía ni idea. Si de pronto hubiera entendido un poco mejor la ley, entonces a muchos profesionales de ellos les tocó entender el mundo jurídico y la ley para poder hacer la presentación de la evidencia y que tuvieran una cadena de custodia y que pudieran hablar de eso en lenguaje tan natural para los abogados y para fiscales y jueces, bueno, en fin, que obviamente se sigue trabajando en el tema, pero es un lenguaje que empezó a adherirse. Entonces tú ves esos mix de ingenieros que tienen un perfil de abogados o abogados que tienen vena de ingenieros y empiezan a mezclar esos dos mundos. No por nada hay ahora maestrías y especializaciones en derecho informático, ¿sí? Y las toman ingenieros y las toman abogados juntos. ¿Sí? O sea, y ahí eso me causa... sí, no. Me trae a mente cuando yo armaba el evento en Cali de Security Zone, el primer evento que hicimos allá en el 2011. Entonces, sé que 9 años atrás, 9 años, traje a mi papá. Mi papá era el jefe del F2 en Cali hace muchos años y era profesor de Derecho en una universidad importante de Cali. Y él era experto en el tema de, ¿cómo se llama? Cadena, ¿cómo se llama eso? La cadena de custodia. La cadena de custodia. Él era experto en eso, ¿sí? Y entonces lo traje para que diera un seminario, una de las charlas, enfocados en qué es cadena de custodia y cuáles son los pasos a seguir. Y vinieron muchos fiscales que estaban en ese tiempo entrando en el tema del ciberdelito, porque era nuevo para todos ellos. ¿Cómo podían aplicar el tema de cadena de custodia? Y papá explicándole acerca de eso. Y el tema de cadena de custodia, pues viene, eso es lo básico, como lo que decimos, lo básico. En ese mundo eso es lo básico para presentación de evidencia. Exacto. Y entonces yo no entendía por qué en ese tiempo, y eso de nuevo, hace 9 años, no entendía muy bien ese tema porque yo no estaba metido en el tema de la investigación forense. Ese no era lo mío, no me interesaba. Después de que mi papá estuvo ahí, dio su charla y la gente le pareció espectacular, todos los fiscales, me puse a averiguar acerca del tema y me di cuenta la importancia de eso. Y digo, pero el ejemplo es que vino mi papá que no tiene nada de idea de ciberseguridad, es de la vieja guardia, y explicándole a la nueva generación. Exactamente. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar ahorita. Que regresamos a lo que comenzamos ahora con ese tema del hackeo, del telnet, de las contraseñas admin, o user, o sea, lo básico. Uno tiene que ir a lo básico, porque si no cubre lo básico, hermano, no es construyendo
su castillo en naipes, ¿no? En naipes, como ¿sí? se diga la Sí, cosa. lo construyes tú en nada, exactamente. Entonces, si lo básico no te funciona, lo demás, y eso mismo para conectarlo con todas las cosas, si se va a empezar a entretejer y a entremezclar cada vez más la seguridad y la privacidad, lo básico tiene que ser también fundamentado para que ese tipo de interacciones nuevas pues puedan tener más facilidad porque van a ser más complejas. O sea, nosotros vamos a ver cada vez más ambientes en donde la privacidad, por ejemplo, mira, para que te ponga un ejemplo, aquí en Colombia, nosotros en el sector público tenemos dos leyes del mismo peso que si tú las lees, a la primera vista tú dices, estas leyes son contrarias. Una es la ley de transparencia, que le dice a todas las empresas que tienen que publicar toda su información. Esta es la Exacto. primera interpretación que hacen la ley y tú dices, la primera interpretación, la empresa tiene que publicar todo. Y por el otro lado le aplica la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales. Uh -huh. Entonces tú, cuando las coges, tú escuchas a muchos profesionales y dicen, yo estoy mani amarrado porque una me dice que publique todo y otra me dice que no lo publique. Yo le digo, es que usted no se ha ido a lo básico. ¿Qué es lo básico? Haga un ejercicio bien minucioso de clasificar bien su información para que sepa bien qué es lo que va a publicar y qué definitivamente no, porque para eso está. Y así se dirime ese conflicto. Pero es lo básico. O sea, es una práctica, vuelve al mismo ejercicio, una práctica básica que no se ha aplicado bien. Por ende, no se puede dirimir el conflicto que se le presenta a algunos en entidades del Estado. Porque en el Exacto. sector privado eso no sucede. ¿Sí? En el sector No, privado sí. No, no pero sucede. eso... Porque no No. tenemos esa ley. O sea, la ley de transparencia no aplica para el sector privado. Ah, Así. bueno, pues ¿Sí? todavía, ¿no? Sí, todavía, exactamente. ¿Sí? Mira, quería compartir la sesión de lo que va a ser lo de Cheryl, de nuevo, el 15 de febrero, para los que quieran venir. Mira, es acerca de solo toma uno, ¿no? It only takes one. Solamente es un solo ataque vía IoT y se jodió todo. Y entonces dice aquí que en nuestra, en En la estas persecución ganas de de perseguir la la innovación. innovación, ¿sí? Que hemos fallado en construir un marco para controlar y asegurar las cosas básicas. Y entonces dice, solamente un solo equipo que sea comprometido y chao. De ahí tiene acceso a todo. Y luego si amarra esto a esa nota de 500,000 contraseñas y cosas. Yo tenía una pregunta, estaba pensando, de todos estos, me imagino que ya lo han hecho a alguien en Colombia, que son muy pilas allá, ya han llegado, han visto esto y han comenzado a hacer sus estudios de cuántos equipos en las casitas, en tu casa, en tu oficina, de todos los proveedores de Oye, yo acceso la a verdad Internet. no creo. Yo sí valdría la pena hacerlo, pero yo no Yo creo que creo que nosotros sí, ya lo han tengamos hecho. aquí. O de pronto si lo han hecho no es público, pues también para no pasar vergüenzas en el No, a futuro. eso voy, a eso voy. Yo creo que hay muchos Sí. investigadores, como te digo. Yo he conocido muchos profesores en Colombia gracias a los Tactical Edge, que yo sé que están muy avanzados al mismo nivel que los de por acá. Y siempre esa curiosidad, ¿no? Ujú. Me imagino. Yo me acuerdo que algunos mostramos, fue la charla de Cheryl, creo que era Cheryl, que estaba mostrando Shodan y estaba mostrando, yo no sé, unas direcciones IP y algunos de ellos decían, hey, esa parece que es de por acá de Bogotá. Ya se las conocí. Pero bueno, entonces mira, es interesante, dice, vulnerabilidades, mis configuraciones. Y ese es otro de los grandes dolores que vamos a ver durante este año y durante esta década. Cada vez más por el afán vamos a encontrar más errores de configuración que se maximizarán obviamente, como lo que hemos venido viendo en los ejercicios de la nube, que casi todos son problemas de Ajá, configuraciones, y ajá. simplemente es mal aplicada a la práctica, una práctica básica que por el afán, me gusta esa primera frase, por el afán de perseguir la innovación o el servicio que se preste diligentemente, efectivamente olvidamos algo elemental, sí, que no debería perderse. A mí me gusta esta, unsecure. Tenemos equipos que conectamos en las redes que no están aseguradas por defecto.
no están aseguradas y llegamos a este puntico acá y pum, vea, Exacto. aseguradas. Default, no contraseña. Hijo de madre. Sí, Eso es, exacto. Y una, dos, tres, de todas esas, mira, hay uno, dos, tres, hay hay tres, cuatro. cuatro default sin contraseña. Entonces tú dices, Exacto. una, al menos que le hubiera puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco para, Aunque sea para por gastar, para pereza, sí, darle por pereza, tiempito sí, al sí, atacante. pero Eh, ni eso. Entonces tú dices, si esto es lo que tenemos, ¿qué nos espera? exacto. Entonces, de nuevo, como dice Cheryl, ¿qué afán tenemos de colocar cosas innovadoras si todavía no tenemos Si no dominamos lo conciencia básico, o no sabemos exactamente qué está configurado, qué está conectado a nuestra red y cómo está configurado? Porque imagino que si muchos de nosotros nos damos cuenta que tenemos un equipo conectado a nuestra red con una contraseña por defecto, de no contraseña por defecto en admin, vamos a cambiar eso inmediatamente. Y si no se puede cambiar, desconectamos ese asunto de una, ¿no? claro, por supuesto. Ahí lo Debería ser dejamos. así, ¿no? ¿Cómo se llama? System 20 número uno, ¿no? Hmm, Conocer qué tenemos en nuestra red. Ya de sí, ahí el claro. resto, ¿no? Básico. Pero bueno, lo básico es siempre lo más difícil, siempre estamos diciendo eso. Sí, eso me gusta, me parece que eso es clave, decir que debemos dominar la práctica básica para pasar a otro nivel, ¿sí? Exacto. Pero infortunadamente queremos pasar al siguiente nivel sin dominar la práctica, ¿sí? ¿Eh? Y eso es lo que nos cobra factura después. Pero yo no Sí, sabía. claro, sí. Exacto. Listo, hermano. Pues bueno, Entonces hermano, nos vemos otra interesante charla y nos veremos la prontamente. próxima semana, porque estás en Ecuador de nuevo este fin de Sí, semana, ¿no? estoy del fin de semana, el sábado estoy de nuevo y estoy La, viajando a esa hora, a las 2:30 estoy viajando para para el Colombia ya. próximo lunes. Ah, se me olvidó decirte que hoy yo me siento como si estuviera en Colombia. Hoy es Ah, por festivo. lunes festivo en Estados Unidos. Oh, o sea que estás en descanso, ok, bueno, chévere. Sí, Estoy como en Colombia, pero bueno, entonces, bueno, la invitación para toda la próxima semana tenemos el nuevo, tenemos un buen programa el próximo 29 de enero, comenzando con CISOs, chequeando, y listo, estamos conversando. Gracias. listo, mi hermano, cuídate mucho, muchas gracias a ti. A todos, muchas gracias.